Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida una semana más al Abanico, ya saben, el magazín de verano de Manzanares 10 Televisión, y ya estamos preparándonos para una de las citas más esperadas en el calendario de nuestra localidad, como son las fiestas patronales. Van a dar comienzo muy pronto y sobre todo con uno de los actos más importantes, como es el pregón, que como saben tendrá lugar el próximo sábado 3 de septiembre a las 9 de la noche en el Gran Teatro, y nosotros tenemos con nosotros al encargado de ofrecer este pregón de las fiestas 2022, que es Ignacio Iniesta, que lo vamos a saludar. Ignacio, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en el Abanico. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, que por supuesto me honra. Bueno, no queremos desvelar demasiados detalles del pregón, porque lo que queremos es que la gente pueda disfrutarlo en vivo y en directo el próximo sábado, pero sí que, bueno, cuéntanos un poco cuál es el mensaje que vas a trasladar al público para inaugurar las fiestas patronales. Bueno, yo creo que el principal mensaje es la experiencia, ¿no? De mis 53 años de manzanareño y 53 años en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús como hermano desde pequeñito, y luego pues en mis 30 años como miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad, y como en mi vida laboral como enfermero de emergencias, en mi vida familiar, en mi vida social, pues he llevado a Nuestro Padre Jesús y la experiencia y los contrastes que eso supone a lo largo pues de eso, de la vida, del camino, si lo caminas con él, ¿no? Entonces esa es la idea principal, la suerte que tenemos los manzanareños de tener a Nuestro Padre Jesús del Perdón, que siempre nos ha acompañado desde que nos libró de aquel fatídico hecho que podía haberse acontecido. Bueno, ¿qué dirías que significa para ti? Sabemos que, bueno, pues en nuestra localidad la devoción por el patrón de Manzanares es enorme, que, bueno, pues se ha hecho de esperar también el poder verlo procesionar. Por fin lo pudimos ver en Semana Santa. Ahora ya vamos a recuperar también estas fiestas patronales como habitualmente las solemos vivir. ¿Qué dirías que significa para ti Jesús del Perdón? Yo creo que es el ejemplo. Jesús del Perdón es el ejemplo de que para un manzanareño tiene que tener el venir a verlo a su casa, el que salga a la calle a visitarnos, ¿no? Entonces nuestro Padre Jesús es eso, es la vivencia de cómo una imagen de un Jesús caído, que es así, parece en debilidad, parece pues debilitado, ¿no? Y sin embargo pues tiene tanta grandeza. Y yo creo que mirándolo a los ojos, nos miramos a nosotros mismos, ¿no? O sea, es una apertura. Entonces, nuestro Padre Jesús para un manzanareño es como que lo vivimos así, que se nos ha metido en los genes prácticamente, porque nuestro Padre Jesús, todos alguna vez que manzanareño, tanto adoptivo como nacido aquí, no ha venido alguna vez a visitarlo. Y creo que ninguno que haya venido a visitarlo y lo haya mirado se ha quedado indiferente, le ha supuesto, pues le ha removido algo, seguro. Lo que pasa es que hay que identificar si ese algo es religioso, es emotivo, tal. Cada uno lo vive de una manera, lo interpreta de una manera. Evidentemente yo desde la fe lo interpreto de una manera, que a lo mejor otra persona lo puede interpretar desde otra, pero a todos nos remueve, a todos. Yo creo que no hay ninguno que se quede impasible ante la mirada de Jesús. Y después de todo este sentimiento que nos describes, ¿qué supone para ti ser pregonero de las fiestas patronales? Imagino que, bueno, una responsabilidad quizás. Bueno, lo primero es que cuando Rafa me llamó y me ofreció ser el pregonero, en principio no me lo creía, que se hubieran acordado de mí. Incluso cometí el error, lo tengo que decir así, de pensármelo, ¿no? Pero sin duda creo que para un manzanareño ser pregonero de nuestro Padre Jesús, ayer lo comentaba con el anterior pregonero y coincidíamos en que sin duda es uno de los acontecimientos más bonitos de nuestra vida. Ayer Pedro Villarroel me llamó por teléfono precisamente para darme ánimos y tal, y me comentaba esto, y coincidíamos. Ser pregonero de nuestro Padre Jesús del Perdón y de las fiestas de tu pueblo es un acontecimiento primero único, y luego si lo vives como lo vive un manzanareño de raíces,
es algo especial. Entonces yo tengo un enorme agradecimiento a la Junta de Gobierno de la hermandad, de mi hermandad, el que pensaran en mí y me ofrecieran el ser pregonero. Creo que es algo muy especial, muy especial. Y a partir de ahí, ¿cómo fue el proceso? Cuéntanos un poquito, porque bueno, el momento en el que te lo comunican, que desean que seas tú el pregonero, cuando ya lo aceptas, y a partir de ahí ese proceso de, bueno, como tú nos decías al inicio, ¿no? Desde la propia experiencia empezar a tomar ese camino para saber cuál es el mensaje, ¿no?, que quieres transmitir. Pues fíjate, cuando me llamó Rafa, pensé, me llamó creo que fue en febrero o primeros de marzo, y pensé, no me queda tiempo. Para ordenar todas las ideas que pueda tener no me quedará tiempo. Sin embargo, yo creo que es muy fácil hablar de él y de la experiencia a través de él, de la vida, y es muy fácil. Pues ya te pones delante del ordenador, coges el teclado y te puedo asegurar que lo que creía yo que iba a ser mucho más difícil, sobre todo ordenar esas ideas, ordenar tantas cosas vividas aquí mismo, después de 30 años de junta, pues me parecía increíble. Pues no te voy a decir que fue fácil, tampoco, porque son muchas las cosas que quieres contar, quieres transmitir ese sentimiento y sobre todo quieres transmitir el orgullo que es de tenerlo de compañero de viaje a nuestro Padre Jesús. Entonces fue un poco, te lo puedo asegurar, salió de golpe, y luego simplemente a lo largo de este tiempo es ir colocando los folios, como yo digo. Pero la verdad es que lo que parecía que iba a ser más difícil, yo creo que también está él detrás de ti con la mano y te dice esto aquí, esto allá, y para mí fue más fácil de lo que en un principio creía. Otra cosa es que haya sabido plasmar, porque eso ya es más difícil, y sepa llegar a la gente sobre todo lo que quiero transmitirle, y es pues eso, que estando él con nosotros podemos estar orgullosos de ser manzanareños, ¿eh? Nos hablabas de Pedro Villarroel, que fue el encargado de ofrecer el pregón el pasado año, quien además te presentará el próximo sábado. ¿Qué consejos? No sé si te ha dado alguna recomendación, algún consejo de cara al pregón. Cuando me llamó para un poquito hablar conmigo para la presentación del pregón de este año, pues me dio un consejo que he intentado, y ayer se lo comentaba, he intentado seguir, y es ser optimista. Yo creo que tiene razón. En los tiempos en los que ahora mismo estamos y que estamos viviendo de dificultades, hemos pasado la COVID, estamos pues con dificultades económicas, de guerras y demás, yo creo que dar un punto de esperanza, un punto de optimismo. Y creo que quién mejor para darnos ese optimismo, esta confianza, que hablar de nuestro Padre Jesús. O sea, es algo que es fácil. O sea, si quieres basar un pregón en la esperanza, en el levantarte después de caerte, en el seguir adelante, en no derrotarse, pues tienes a nuestro Padre Jesús. Entonces, ese consejo que me dio él, y algunos más técnicos que de su experiencia del año pasado, ayer me comentaba, pues evidentemente esos consejos hay que tomarlos, hay que llevarlos y plasmarlos. Y yo creo que ese optimismo hay que transmitirlo a la gente, y creo que, o voy a intentar que así sea, que nos sintamos orgullosos los manzanareños de tenerlo a él. Bueno, ese es un mensaje de esperanza, ¿no?, el que quieres transmitirnos, hablar de tu propia experiencia. Sabemos que eres sanitario, precisamente mencionabas, ¿no?, lo que llevamos atravesando en los últimos años. No sé si esa experiencia también con la COVID-19, estando en primera línea como tú has estado, también va a estar presente en tu pregón. Por supuesto, yo creo que debía de estar presente, es decir, yo creo que quien no, en un momento dado, en estas dificultades que hemos pasado con la COVID, pues no ha sacado en algún momento de su cartera en su casa, estando confinado, o ha mirado un cuadro, la foto de su madre, de nuestro Padre Jesús, un poco como esa esperanza que te decía. Yo, desde mi esperanza, te digo, evidentemente estuve en primera línea, es cierto, y eso también lo cuento en el pregón, y te puedo asegurar que yo llevaba un gran compañero de viaje, y así se lo transmití a mis compañeros.
Y en la ambulancia, cuando voy a alguna emergencia, ya sin ser COVID, evidentemente también lo cuento en mi experiencia laboral en el pregón, ¿no? Lo llevo a él. Considero que cuando tú vas acompañado o tú tienes confianza en alguien, todo se te hace más fácil. Cuando tú vas a hacer algo acompañado de alguien que sabes que tienes su apoyo, que tienes su presencia, yo creo que todo es mucho más fácil de hacer, te da más seguridad al hacerlo, y eso también hay que transmitirlo, que estando él con nosotros es mucho más fácil las cosas. Bueno, pues todos estas claves, estas pequeñas pistas que nos ha ofrecido Ignacio las van a poder vivir, disfrutar, escuchar el próximo sábado, también en el pregón, que como decimos será a las 9 de la noche en el Gran Teatro. Yo te voy a pedir, Ignacio, también pues que invitemos, ¿no?, al público de Manzanares. Sabemos que tenemos muchas ganas de salir, de poder volver a disfrutar de nuestras fiestas patronales, de todos los actos que nos esperan por delante, pero ese pregón con el que se inauguran las fiestas, pues hay que invitar, ¿no?, al público. Por supuesto, desde mi humilde posición de pregonero, y agradeciendo de nuevo tanto a la hermandad como a la Junta de Gobierno que pensaran en mí, pues yo invito a todos a ir, pero también en algo especial. Que no lo hagan por mí, que no se pierdan mirando, como no, siempre se dice, que no nos perdamos mirando el dedo en vez de la luna, ¿no? Que vayan pensando que es un acto más en el que nuestro Padre Jesús nos convoca. No nos convoca Ignacio, ni siquiera, entre comillas, con perdón, ni la hermandad ni el ayuntamiento, nos convoca a él. Entonces yo creo que esa invitación hay que tomarla, y a los actos tanto religiosos, culturales, lúdicos, en los que podemos en un momento dado participar y celebrar sus fiestas, pues yo creo que tenemos que estar los manzanareños ahí apoyando, y sin duda el pregón, desde mi punto de vista, es un acto más importante de todos los que se celebran, y por supuesto, él es el protagonista. No soy yo ni es él al que hay que agradecer que esté con nosotros. Pues con esa invitación, Ignacio Iniesta, muchísimas gracias pues por estar con nosotros en Manzanares 10 Televisión, hablando de este especial pregón que nos vas a ofrecer el sábado, como decías, uno de los actos centrales y más importantes de las fiestas patronales en honor a nuestro Padre Jesús del Perdón, y que vamos a disfrutar ya mismo el próximo sábado. Y ya antes de terminar te tengo que preguntar cómo estás de nervios, que no te lo he preguntado antes. Pues yo creo que me lo nota más la familia que yo mismo, pero sí es cierto que, hombre, te vuelvo a decir, está algo tan especial que cualquier cosita que haces por la hermandad ya es especial, pero esto concretamente, vuelvo a decir que coincido con Pedro en que es una de las cosas más importantes, que para un manzanareño ser el pregonero de nuestro Padre Jesús sin duda es algo único, porque lo harás una vez en la vida, y algo muy, muy, muy especial. Y os agradezco a la televisión, Irene, a los compañeros, el hecho de haberme invitado a esta entrevista. Os lo agradezco muchísimo, y dar voz a nuestro Padre Jesús en el sentido de celebrar su fiesta, y por supuesto nervios. No me miréis mucho, no me cojáis muy de cerca el sábado, porque seguro que estaré más nervioso. Nos veremos el sábado, a ustedes también les esperamos el próximo sábado a las 9 de la noche en el Gran Teatro, el pregón inaugural de las fiestas patronales en honor a nuestro Padre Jesús del Perdón. Ignacio Iniesta será el encargado de ofrecérnoslo, que como les decíamos antes estará presentado por el pregonero anterior, Pedro Villarroel. También habrá música en este acto, y a partir de ahí nos quedan por delante muchos días de celebración en honor a Jesús del Perdón, y nosotros seguimos en el abanico. Ignacio, gracias por habernos acompañado. La semana pasada se celebró una jornada formativa sobre ciberseguridad organizada por el área comercial y empresarial de la calle Empedrada en colaboración con el Ayuntamiento de Manzanares. Le dimos ya la información en nuestros servicios informativos, pero creemos desde la televisión que este tema, el de la ciberseguridad, es muy importante y tenemos que tenerlo todo muy en cuenta. Así que nadie mejor que Daniel Aranda, responsable de, entre otras empresas, DPC 360 Ciberseguridad,
para meternos miedo, como siempre decimos, pero también para concienciarnos un poquito sobre este tema. Muy buenas, Daniel. Muy buenas, ¿qué tal? Lo primero te voy a preguntar cómo se dio la charla. ¿Salió la gente contenta? Genial. El primero que salió contento fui yo, porque sé que mucha gente esa noche empezó a plantearse su vida privada de otra manera. Empezar a, por lo menos, a revisar sus contraseñas, que llevaban tiempo sin cambiarlas. También una de esas formas, lo hablaba con la presidenta de ACC, una forma de concienciarse sobre este tema tan importante no solo a nivel personal, sino sobre todo a nivel de empresa, ¿no? Exactamente, y es muy importante trabajarlo personal, porque están directamente ligados, pero no nos damos cuenta de que se correlacionan los dos. Cuando vamos en casa seguimos trabajando, cuando estamos en casa estamos también rodeados del ordenador de nuestro hijo, del ordenador que puede ser una vía de entrada para ese ordenador de empresa. Está todo relacionado, pero efectivamente tenemos que trabajar todavía mucho la concienciación de la gente, sobre todo en el entorno empresarial. Es muy importante. Además hablamos de un mundo que está interconectado, lo decimos sobre todo a través de múltiples pantallas. Pues ahora que te veo aquí tenemos el móvil, tenemos el ordenador, tenemos los dispositivos inteligentes en casa. Cualquier dispositivo de este tipo es una puerta de entrada para los cibercriminales. Exactamente, por dar un dato exacto, allí donde llegamos a esas empresas donde empezamos a trabajar con ellos, llegamos a bloquear más de 1000 intrusiones diarias. Intentos de intrusión, herramientas, máquinas que intentan colarse en esa empresa, da igual el tamaño. Entonces, claro, esas intrusiones, por ejemplo, que son ciegas para el empresario o para el equipo de sistemas, porque no cuentan o bien con los medios o con el conocimiento, y cuando las pones sobre la mesa te das cuenta realmente de los peligros que acechan, porque mientras que no se vea, pues no se cree. Pero cuando lo demuestras sobre el papel y dices que eres capaz de mostrar lo que está pasando en tiempo real, la gente se sorprende. Además, ejemplo práctico, lo tengo justo antes de empezar la entrevista. Antes de poner el móvil en silencio, recibí un mensaje de mi supuesto banco para decirme, oye, que tienes que meter tu contraseña aquí, que hay una brecha de seguridad. Yo también así de fácil, ¿no? Yo recibí igual, ayer uno exactamente igual, por lo mismo, porque nuestros números, la base de la privacidad, se dice que la base de la privacidad es si te roban el mail o te roban el número de teléfono, si consiguen tu mail o tu número de teléfono, digamos que son capaces de hacer un perfil tuyo a nivel de tu vida privada. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta y no valoramos que tenemos un número de teléfono que debemos cuidarlo también muy mucho, porque está expuesto. Y esa exposición, si nosotros generamos confianza, nos vamos a creer todo lo que nos llegue de cualquier persona que nos llegue a ese teléfono, porque la barrera de la confianza se ha roto entre tus contactos. Y además que es que cada vez lo ponen más difícil, una página tan habitual como la de la contraseña de Facebook, ¿no? Eso es muy fácil de replicar en una dirección que parece que es la buena y no es la buena realmente. Exactamente, te muestran, por ejemplo, los tipos de ataques de phishing, el BITB, que se llama Browser in the Browser, te muestran, te simulan literalmente una copia exacta. Es imposible detectar cuál es la buena y cuál es la falsa. Hay una pequeña técnica que es mover el navegador. Si se consigue mover la pantalla es que es la página buena, pero llegas a engañar al ojo humano, y eso es lo más difícil de los que estamos habituados. A lo mejor es más difícil pescarnos, por así decirlo, pero la persona que tiene su rutina diaria de acceder a, llámese Facebook o llámese cualquier sitio, si tiene esa rutina diaria no va a parar a pensarse si puede ser pues una página web, por ejemplo, fraudulenta para conseguir tu usuario y tu contraseña, por ejemplo, que es el primer paso. No, y que vamos con mucha prisa y muchas veces que no nos da tiempo, y nos debería dar tiempo por lo menos a mirar, ¿no? Exceso de confianza. Este es nuestro... yo lo asemejo mucho a los accidentes que nos pasan en casa o con el coche. Siempre hay un exceso de confianza. Siempre hay a lo mejor esa fatiga que nos hace que no nos pensemos dos veces las cosas. Entonces todo esto influye a que cometamos, por ejemplo, ante un ataque de phishing, que es simplemente intentar engañarte para que piques en algo, pues no nos damos cuenta y picamos directamente, sin pensárnoslo. Yo creo que para que la gente, este tema es un poquito farragoso si no está muy habituado a las nuevas tecnologías y a utilizar este tipo de herramientas, pero para que se haga una idea en casa, es tan fácil conseguir tu contraseña de Facebook y al nivel de lo que tienen los ciberdelincuentes, que incluso han llegado, o eso dicen, a modificar unas elecciones presidenciales a la presidencia de Estados Unidos, que no es moco de pavo. Exactamente, yo esto lo he vivido en primera persona, no el caso, por ejemplo, de las elecciones de Trump,
que a alto nivel todo el mundo sabe que la manipulación que ha existido, pero sí puedo decir que actualmente estoy envuelto en un proceso, digamos, electoral en Latinoamérica y lo primero que se nos ha pedido es un blindaje de donde se encuentran las máquinas del sistema electoral. Es uno de, digamos, los objetivos primordiales del gobierno, justamente evitar esto. ¿Por qué? Porque saben sí o sí que ese país va a ser atacado, vamos a intentar manipular el sistema electoral, y no siempre los que creemos, a lo mejor. Siempre dudamos de los chinos y de los rusos, no tengo nada en contra de China y Rusia, pero sí que es verdad que aquí juegan el papel de malos todos. Y Estados Unidos también juega un rol importante en esto. Además, también coincide en el tiempo con esta situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, y también la parte de Internet no está jugando un papel importante. Exactamente. Ahora mismo podríamos decir que Rusia está en guerra con Ucrania. Lleva muchos años, todos los países llevan muchos años en ciberguerra, pero ahora se ha multiplicado muchísimo. ¿Por qué? Porque existe un argumento, ahora mismo Rusia y Ucrania están en guerra, entonces eso da pie a que todo valga. Entonces los rusos, te puedo asegurar que están defendiéndose en este momento a una escala estratosférica de atacantes que intentan justamente esto, desestabilizar también Rusia, porque es una manera de intentar parar lo que todos creemos que va a pasar, que es que va a haber un conflicto. De hecho, una de las cosas que hablaste en la charla es que justo cuando llegó ese momento del inicio del conflicto, todos los hackers se derivaron a esa zona, ¿no? Exactamente, hay varios grupos de hackers, se conocen como los bears, los osos, que son los típicos grupos, hay 4 sobre todo, los típicos grupos rusos, se definen así, y esto lo hemos vivido, los grupos rusos todos salieron pitando, por así decirlo, de Latinoamérica, que justamente, si no recuerdo mal, estaban las elecciones de Perú, todos volvieron, digamos, lógicamente a su patria, es decir, a trabajar para defender su patria. Pues todo esto está pasando en el mundo, aunque no se den cuenta, y a gran escala. Lo que sí quiero que esta entrevista nos valga de puertas para adentro en nuestra casa, por lo menos en nuestros teléfonos móviles, en nuestros portátiles, y que nos sirva un poquito para concienciarnos, como decimos, y para saber cómo proteger nuestra privacidad, nuestros datos. Así que si quieres vamos a repasar un poquito esa charla, vamos a hacer un pequeño spoiler de lo que pudo disfrutar la gente de ACC, y es que lo primero que más me llama la atención a mí es ese mapa que nos enseñaste en tiempo real de amenazas, no solo en el mundo, sino incluso en Manzanares, de las brechas de seguridad que tenemos. Exactamente. Son dos cosas. Por un lado, existen redes que se llaman botnets que tratan de, por ejemplo, Google ha sufrido hace una semana, el mayor ataque de denegación de servicios. Son unos términos un poco muy técnicos, pero vamos, Google ha recibido un ataque que lo que quería era parar los servicios de Google. ¿Y esto cómo se hace? Por hacerlo un poco para que lo entendamos todos, decenas de miles de máquinas, de ordenadores, que puede ser a lo mejor tu ordenador de tu casa, está atacando a Google, sin que tú a lo mejor lo sepas. Entonces, también se generan de otras maneras, en clúster en la nube, etc. Pero para que todos entendamos lo importante que es proteger nuestro entorno, nuestro propio ordenador, nuestros propios dispositivos, el mundo está en continuo ataque. Y para atacar, antes se utilizaba una espada y un escudo, ahora se utiliza cualquier tipo de herramienta, es decir, desde cualquier ordenador de cualquier persona se puede atacar a través de Internet a un servicio, a una entidad, a un gobierno o a una infraestructura crítica, como está pasando, que las eléctricas sobre todo, las empresas que gestionan el agua, están siendo bombardeadas. Y el foco de los gobiernos se está poniendo hacia eso. ¿Por qué? Porque parar una infraestructura crítica, y voy a dar un dato que he vivido en Francia muchos años, y allí siempre se hablaba de que generar una guerra en Francia era tan fácil como cortar el agua potable en París. Cortar el agua potable en París iba a generar tal caos. ¿Por qué? Porque en 3 días se iba a quedar París, una ciudad inmensa como Madrid, sin agua. Y nadie tendría agua. Y sería generar el caos dentro de un país. Entonces, claro, los ciberdelincuentes y los países que están en contra, a lo mejor de la OTAN, pues saben que aquí es donde hacen daño. Y utilizan, las herramientas que utilizan,
para, digamos, despistar, pues son nuestros propios ordenadores que tenemos en casa, que llevamos con el wifi sin cambiarlo, con el mismo router 3 años, un router que ya cuando lo compramos está desactualizado o está prácticamente descatalogado, porque las compañías nos ponen routers que son un poco los que el que regala ya sabe lo que te va a dar lo más barato y lo más, entre comillas, bajo del mercado. Entonces nosotros contamos con unas herramientas en casa que ni nos preocupamos, ni le prestamos atención, y a lo mejor son esa espada que necesita el ciberdelincuente para atacar a otra entidad. Y justamente esto se ve en los mapas en el mapa de Kaspersky, por ejemplo, que compró la tecnología hace unos años, y en páginas como Shodan podemos ver potenciales puntos de vulnerables, no solo a nivel mundial, sino en el propio Manzanares, y lo demostramos en la charla, mostrando el mapa de que en Manzanares había potencialmente 1.400 direcciones IP, potencialmente, por lo menos, conocidas para intentar entrar o conectarse o ver qué fallas tiene. Entonces, claro, esto, si consigues ordenadores y consigues servidores o, por ejemplo, una máquina muy potente de una empresa y la empresa no sabe ni siquiera lo que está haciendo, y esto lo hemos visto en empresas que están generando criptomonedas sin que lo sepan, pues te llega a plantear qué nivel de seguridad tiene esta gente en su empresa o en su casa. O nivel de seguridad o concienciación, porque ni siquiera sabe que eso existe, a lo mejor. A mí lo que más me está llamando la atención es que nos podemos convertir potencialmente en peones de una guerra sin darnos cuenta, ¿no? Exactamente. No lo somos, esto te lo garantizo. Hay muchísima gente que te das cuenta que tiene a lo mejor un programa malicioso en su ordenador, y ese programa malicioso lo que está haciendo es intentar captar más ordenadores y ser un poco el caballo de batalla para atacar a el servicio X o cualquier servicio de una entidad, de una empresa, entre empresas. Esto se hace también en el espionaje industrial, la competencia, por así decirlo, desleal. En el juego de Internet vale todo. ¿Por qué? Porque es muy fácil esconderse. Este es el gran problema, es muy fácil esconderse. A mí también otra de las cosas que me está llamando mucho la atención es que hablamos de Manzanares, que es una localidad de 18.000 habitantes, y de esas 18.000 puede ser que 1.000 estén corriendo ese peligro, ¿no? Al final la dirección IP, para que nos entendamos, es la que tenemos cada uno en nuestros dispositivos. Exactamente, la dirección IP de tu casa es como si dijese la puerta. Vives en el bloque 2, el primero A, pues esa es tu dirección IP. Entonces, en el momento que llegas a esa barrera, ya sabes dónde está tu puerta. Y si tu puerta, en vez de tener una buena puerta blindada, tu router de tu casa, que sea un buen router, con una buena seguridad, tú tienes una puerta que, lo típico, le metes la radiografía y abres la puerta, por hacer el símil, si no está tu puerta bien cerrada, cualquiera se cuela. Un ciberdelincuente, o como hemos vivido, tu vecino que se ha enamorado de tu hija de 15 años y la está ciberacosando. No estamos hablando solo de guerra, estamos hablando de lo que pasa en los colegios, de lo que pasa en el día a día, y esos padres deberían de tomar ya medidas. Y ahora, Daniel, que ya hemos metido el miedo en el cuerpo, no sé ustedes, yo estoy aquí, vamos, planteándome muchas cosas de mi vida en Internet. ¿Qué podemos hacer, sobre todo, para blindar nuestros datos, blindar nuestra vida y evitar convertirnos, como decimos, en peones de esa guerra? Y lo primero que tenemos que hacer es tener claro que esto existe. Es en serio, una pequeña formación a esa persona, ya romperíamos muchas barreras. Es decir, no se necesita ser ingeniero aeronáutico para protegerse en Internet, ¿no? En YouTube existen vídeos que te enseñan cómo proteger mi casa, cómo proteger mi domicilio. Una pequeña formación, esa persona que esté concienciada, ¿sí? Pero si estamos en casa y tenemos un router con la misma compañía, este router, por ejemplo, ganaríamos muchos puntos si ese router, por ejemplo, está actualizado en su última versión. ¿Por qué? Porque cada marca tiene fallas, tiene problemas. Entonces, si esos problemas tú no los tapas o no los solucionas, es el que conozca que esa marca precisa de router tiene un problema, va a intentar entrar a todos los routers posibles que existan en el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para salirnos de ese todos es intentar, pues no sé, por ejemplo, actualizar nuestro router en casa. La contraseña Wi-Fi parecerá una tontería, pero las contraseñas Wi-Fi, ayer justamente estuvimos probando una herramienta que en 2 minutos, si escanea tu teléfono,
y te genera la red de tu casa. Y yo estoy aquí y tú vas a conectar conmigo. Y tu teléfono va a creer que es la red de tu casa. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar, olvidar las redes inalámbricas. Vamos a intentar trabajar las contraseñas de nuestro wifi. Es muy fácil craquear un wifi. La gente tiende a pensar, no es que yo no tengo nada que perder, o yo no tengo dinero en la cuenta, ¿quién me va a querer robar? No, tienes una identidad. Y se juega con la identidad de las personas. Y se utiliza esa identidad para hacer el mal, lamentablemente. Sí, no, aquí hablamos a lo mejor de que no es que nos estén robando el dinero como estamos acostumbrados y parece que nos duele más, nos roban nuestros datos. Claro. En Internet valen mucho. En Internet valen muchísimo. Cuando accede, la persona que accede por primera vez al concepto de dark web o deep web, y estamos introduciendo muchos conceptos, la primera vez que accedes a ese mundo, te das cuenta de que la gente no tiene ni idea de que ahí están sus datos. O de que puedes comprar DNI y utilizar DNI o pasaportes de otras personas por 50 euros. O generar tarjetas de crédito de otras personas. O comprar lotes de contraseña. Entonces, todo esto, si la persona origen, tú en tu casa, por ejemplo, trabajases un poquito tus contraseñas y separases, por ejemplo, tu email de tu Facebook, de tu tal, cada uno con una contraseña un poquito diferente, aquí estarías ganando, te estarías poniendo un escudo. Es la única manera que tenemos, porque si alguien quiere, nosotros digamos, nuestra especialidad es la ciberdefensa. ¿Qué pasa? Cuando te defiendes, esto es tan sencillo como construyes un castillo y el castillo, antes o después, te van a entrar, o te dejan sin agua, o te dejan sin comida y van a conseguir entrarte. Entonces es muy difícil, cuando eres una víctima, es muy difícil pararlo todo. Pero una persona normal de a pie que no va a ser víctima, que no es objetivo, que no es una persona famosa, por ejemplo, con 4 gestos, cambiar contraseñas, tener un poco el mail, leerse 2 veces un email o revisar 2 veces ese mensaje que nos acaba de llegar, la contraseña wifi de casa, son pequeños pasos que hacen que multipliquemos nuestra seguridad por muchísimo y salgamos del rebaño. No sé si tú, Daniel, que eres experto en ciberseguridad, estás acostumbrado a tratar con estos temas, el tema de las contraseñas es donde más fallamos nosotros, porque al final sabemos que tenemos la misma para todos los sitios, ¿no? Todo, y yo el primero, o sea, yo por ejemplo en mi trabajo manejas tal cantidad de contraseñas que necesito varios gestores de contraseñas y contraseñas que guardan las contraseñas de mis gestores de contraseñas. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo volumen, entonces muchas veces tiendes a decir, ¿yo para qué voy a poner una contraseña complicada? Por supuesto que no me voy a acordar, que la tengo que mirar cada 2x3 en el móvil, o que tengo que recordar la regla mnemotécnica que utilicé. ¿Para qué voy a hacer eso? Pues ese es el error. Esos minutos que perdemos en buscar una contraseña fuerte y ponerla cada vez, que no la guarde el navegador, por ejemplo, ese pequeño minuto a mí me garantiza que estoy cumpliendo un poco con la protección de mi privacidad, de mi vida privada. Y esto es lo que no hace nadie. Todo el mundo, lo fácil es recurrir a tener las contraseñas, bueno, hemos visto de todo. O contraseña 1234, ¿no? Esto, las más famosas, salió una lista hace poco de las 1000 más famosas y es decir, bueno, pues esto no sirve de nada, estas contraseñas, del 1 al 8, password, todo este tipo. Pero lo peor es contraseñas, como hemos estado hace poco en una empresa donde ves que pues tienen alegremente las contraseñas debajo del teclado, en una libreta en un cajón o en un post-it pegado en la... Esto es lo peor. ¿Por qué? Porque ahí, si tú haces eso, cualquier persona a tu alrededor es capaz de replicar en tu nombre, y esto sistemáticamente lo he hecho, en todas las empresas donde voy siempre me gusta simular que desde tu cuenta, por ejemplo, un ordenador que no está bloqueado, siempre me siento delante de ese ordenador, si no está la persona, y hago como que mando un mail al dueño de la empresa. Y esa persona se asusta realmente. ¿Por qué? Porque has dejado tu ordenador, tu identidad abierta a cualquiera que pase por aquí. Y por ejemplo, se puede ver en empresas donde tienes un compañero que no se lleva bien contigo, y esto hay casos, o personas que están en promoción, que quieren un puesto, el dinero hace muchísimas veces, y es muy fácil en este mundo de internet, como te digo, que te ocultas tan fácil, es muy fácil hacerle daño a tu compañero sin que él se entere. Y uno de estos ejemplos es si tú te dejas tu puerta abierta con tu contraseña al acceso de cualquiera, pues cualquiera puede coger tu identidad y utilizarla, y ¿quién demuestra que has sido tú o no?
Hablando sobre este tema de las contraseñas, ahora se me está viniendo a la cabeza un ejemplo muy práctico que lo sufro en casa. Pues además, sobre todo, que creo que es con la generación anterior a la nuestra, que todavía no están muy adecuados a todo esto de las contraseñas, de cuando, cada vez que me dice mi padre, oye, ¿cuál es mi contraseña del Facebook? Y digo, papá, tú sabrás, no la puedo tener yo. Y es que la tenía apuntada en un papel, digo, papá, si llevas la tarjeta de crédito y al lado llevas el PIN, estamos en la misma, ¿no? Hay que intentar proteger un poquito esto. Exactamente. Esto, a ver, es así, nos ha costado, esto ha llegado de golpe. La tecnología ha llegado, ¡pum!, para todo. Para la generación analógica, para los analodigitales y para los digitales que son ahora. Y es muy difícil enseñar el beneficio, por ejemplo, de separar esto. La generación analógica ve que tiene esa tarjeta de crédito, por ejemplo, y necesito utilizarla. Y para utilizarla necesito el PIN, y el PIN pues lo tengo que llevar al lado. ¿Quién va a querer? ¿O cómo me van a robar? ¿O si lo llevo en la cartera? O si... El caso es que no se hace esa segunda reflexión de decir, voy a llevarlo aparte. Un ejemplo tonto, y esto es de una aplicación muy buena para las empresas, para compartir, no sé, cuando alguien te pide una contraseña, se va de vacaciones, te piden una contraseña, oye, que la contraseña de Juan, ¿te la sabes? Todo el mundo se la sabe. No envíes la contraseña por la misma plataforma por donde envías, por ejemplo, el email. O envía, por ejemplo, por una app de mensajería el usuario y por otro sitio envía la contraseña. Sepáralo. Esto lo hacemos nosotros mucho. Enviamos la contraseña y nadie sabe de qué es ese servicio. ¿Es un error? Sí. Pero es que lo que no puede ser es que, no, toma, está la contraseña de Juan, que lleva 2 años sin cambiarla. Y toda la empresa lo sabe, incluso los que se han ido. No hay una política de seguridad. Entonces, contra esto no se puede luchar. Si el empresario, que igual en su casa tiene sus mismas directrices, si ese empresario no está concienciado. Yo es que hablando de las contraseñas estoy pensando mentalmente, digo, vaya, madre mía, las cosas que hacemos mal y lo fácil que se lo estamos poniendo a todo el mundo que quiera, ¿no? Hay un método que es facilísimo, que lo explicamos en la charla con ACC. Crear una contraseña nosotros de 12 o más caracteres, hace unos días se ha podido descifrar una contraseña de 19 caracteres, hasta ahora no se había podido. 12 caracteres, por ejemplo, 12 letras, una contraseña que nos acordemos. Y un método que lo comentamos en la charla, el cifrado del César, significa que tú enmascaras tu contraseña con un cifrado. Tan simple como, en vez de pulsar la letra que tú quieras, pulsarla de la izquierda y tú recordar esto, es tan sencillo y vamos a ver que el resultado, la contraseña resultante es muy compleja, que no te la vas a saber, pero por ejemplo yo mi nombre Daniel no lo voy a olvidar nunca, entonces voy a meter mi nombre en mi contraseña, pero a la hora de pulsar la D de Daniel, no, voy a pulsar la S. Y consecuencia, pues la S, la S otra vez porque la A rebota, etc, etc. Entonces me sale una contraseña muy compleja, pero en mi cabeza yo sé que mi contraseña es Daniel más una tecla a la izquierda con cada pulsación. Son pequeñas cositas que hacen que nuestras contraseñas sean súper fuertes. Y me encanta esta palabra súper fuerte, ¿por qué? Porque necesitamos contraseñas súper fuertes y cambios recurrentes. Y me ha salido un pareado. Y aparte de esto de las contraseñas, cada vez que nos piden, además, creo que es bastante habitual, cada vez que nos piden que introduzcamos una contraseña nueva y nos dicen, tiene que tener una mayúscula, una minúscula, un carácter especial. Nos cabreamos cuando realmente debería ser así y deberíamos tener conciencia de que debe ser así. Claro, nos da rabia, pero bueno, ¿cómo voy a meter una contraseña aquí tan grande o tan...? No. Tenemos que pensar justamente lo contrario. Necesitamos una contraseña fuerte para proteger nuestro servicio. Vuelvo al mismo ejemplo. La persona siempre dice, no, ¿quién va a querer robarme a mí? Esto lo he escuchado en mi carrera profesional 100 millones de veces. Hoy día se utiliza la identidad de las personas para atacar a otras personas o para llegar. Voy a poner un ejemplo, esa secretaria. Vamos a intentar entrar en la vida de esa secretaria para llegar al dueño de la empresa, al empresario. Una técnica que se llama walling. Vamos a intentar llegar al pez pequeño para llegar al pez grande. Entonces, esa persona no debe de decir, voy a poner la misma en todos lados. No, una contraseña diferente en cada sitio. ¿Por qué? Porque si alguien consigue entrar a mi email, que no consiga entrar a otras herramientas o a otras herramientas de la empresa. Y es lo más importante en una empresa. Siempre digo que el 80%, no es real el 80%, pero trabajar que esas personas colaboren en defender a su empresa es la victoria segura frente a la ciberdelincuencia y
es lo que debe potenciar el empresario frente a esa seguridad informática, antes de invertir dinero en ningún dispositivo súper caro. Trabajar a esas personas que trabajan contigo y decirles, no, es que el barco tenemos que defenderlo todo. Si no lo defendemos todo, se hunde. Que no, de nada vale gastarse dinero en un buen cortafuegos si al final tus trabajadores están abriendo las puertas, ¿no? Es que da igual, hoy día entrar perimetralmente a una empresa es muy difícil. Comillas, ¿por qué? Porque todavía nos falta mucho por trabajar, sobre todo en diferentes zonas. Si nos vamos a grandes ciudades hay más concienciación. Pero en zonas, por ejemplo aquí, me he encontrado muy pocas, por no decir casi ninguna empresa que lo tiene medio bien hecho. ¿Qué pasa? Perimetral, desde fuera, entrar a esa empresa es difícil. Que tendrá cortafuegos, sí, pero es que no hace falta. Si lo único que tienes que entrar es a través del correo de una persona, detectar quién trabaja ahí e intentar que esa persona pique un anzuelo. Y hablando, por terminar un poquito ya el tema de las contraseñas, has hablado antes de la importancia de tener un gestor de contraseñas, aunque también es verdad que recuerdo que justo esta misma semana he leído una noticia como que han atacado a uno de los principales gestores de contraseñas. Es que no estamos a salvo en ningún sitio. No estamos a salvo, pero... ayuda, por lo menos. Exactamente. O sea, si tú todas tus contraseñas siempre utilizas la misma contraseña o las llevas, como se ha puesto de moda últimamente, llevar una libretita siempre, y todas juntas en el mismo sitio. No. Un buen gestor de contraseña, en un buen teléfono protegido, que si tu teléfono, digamos, se va andando solo de la cantidad de programas que no debería tener, pues ahí no nos vamos a poner un gestor de contraseña. Pero si nuestro teléfono está bien cuidado, tenemos por ejemplo una red VPN y hacemos por donde de que nuestro teléfono sea saludable a nivel de seguridad, pues un gestor de contraseña en nuestro teléfono, protegido por contraseña, por huella, con lo que se llama una master key muy grande, no lo veo que sea un problema de seguridad. Al revés, yo hago siempre la misma pregunta: ¿cuántas veces cambias tu contraseña? Pues la gente te pregunta esto. ¿Cada cuánto cambias mi contraseña? ¿Cuántas veces la cambias? Es la pregunta. No cada cuánto, ¿cuántas veces la cambias? Si no la cambias nunca, con que la cambies una vez al año, a mí me vale. En cambio, si tienes una rutina cada X, yo por ejemplo intento cambiar siempre la contraseña wifi en casa cada 3 o 6 meses, cuando tengo un tiempo. Y tengo en el calendario tengo una cita para perder 10 minutos de mi vida en intentar proteger mi vida privada. ¿Por qué? Porque es súper importante. Y la gente dice, no, esto no es conmigo, no va conmigo. No, sí. Hoy, 2022, esto va ya con todo. Porque si no, insisto, la gente se esconde, Internet es abierto a todo el mundo, a los ciberdelincuentes y a los que están empezando, a los jóvenes que no tienen el concepto de legalidad y ilegalidad todavía presente y que dicen, estoy aburrido, voy a intentar probar esto que he encontrado y voy a atacar a todo mi bloque de piso. Y lo consigue. Y lo consigue. Tenía 8 años. Pero... claro, y tenía eso. 4 vídeos, yo con mi hijo pequeño lo veo. Mi hijo pequeño es una esponja hoy día. Aprenden con 4 vídeos que ven, han aprendido a hacer páginas web o a editar vídeos. Ahora mismo mi hijo está editando vídeos con 10 años y lo ha aprendido viendo 3 vídeos en YouTube. Pues el que quiera hacer bien, vale, pero el que quiera hacer mal también lo va a conseguir. Bueno, pues yo creo que un poquito por recapitular, lo más importante es no ser confiados, ¿no? Exacto. Intentar tener los dispositivos actualizados, cambiar las contraseñas recurrentemente y yo qué sé, si rezar un poco, que no ser las víctimas. No tanto pensar en que tenemos una vida, que es nuestra vida, de nuestro día a día, y nuestra vida al día a día implica también nuestra vida en Internet, nuestra vida digital. Y esa vida digital hay que protegerla. Si no, ¿de qué vale? ¿De qué vale estar en redes sociales y que luego te hackeen la cuenta y por tu culpa o desde tu cuenta se genere una red de pornografía infantil? Esto acaba de pasar hace nada. Y al final el culpable eres tú. Y el culpable eres tú. Y el responsable eres tú. Y la ley de protección de datos dice muy bien esto, sí. La protección de datos es responsabilidad no solo tener la documentación, como antiguamente, que solo se hacía la documentación de la LOPD, no, tienes que demostrar que cumple con unos parámetros de seguridad y que pones medios para cumplir, por ejemplo, con RGPD o con el Esquema Nacional de Seguridad. Esto desde el punto de vista de las empresas, tienes que demostrarlo hoy día.
Y esto se está endureciendo mucho. ¿Por qué? Porque no vale una ley que sea de risa, ¿no? Esto es un tema muy serio, porque es que es capaz de destruir un país. Y lo estamos viendo. El CSIC lleva parado no sé cuánto por un ransomware. Entonces, esto es una entidad que es una rama del gobierno, ¿sí? Entonces hay que poner las medidas y el poner el listón muy alto. Al igual que se pone el listón cuando tú tienes un terreno y pones tu valla, o cuando estás en casa y le pones 3 candados de más a tu casa. Es exactamente lo mismo, pero ese concepto todavía cuesta de que la gente lo entienda y de que se conciencie. Pues confiamos en que esta entrevista haya servido para eso, para seguir aprendiendo. Y ya por último, Daniel, estamos hablando de crímenes a grandes escalas, de intentar defenderse de esos ataques. Es una cosa muy grande, pero que lo estamos haciendo desde aquí, desde el propio vivero de empresas. Porque, por ejemplo, Daniel es responsable, entre otras cosas, de DPC 360, ciberseguridad, y desde aquí se hacen muchas cosas que a lo mejor ni siquiera somos conscientes. Tenemos que también poner en valor el papel de Manzanares en todo esto. Exactamente. Muchísima gente me lo pregunta. Nosotros tampoco lo puedo decir a los 4 vientos, porque cuando eres una empresa de ciberseguridad, en el fondo tenemos que decir que somos una más, no podemos destacar. ¿Por qué? Porque en el momento que dices que haces ciberseguridad, vas a ser objetivo y te van a intentar atacar, y de hecho lo hemos visto, hemos tenido que cambiar y proteger muchísimo más nuestras instalaciones decenas de veces, no una ni dos. Y muchos compañeros de profesión y clientes me preguntan por qué estamos en Manzanares y por qué no nos hemos ido a grandes ciudades como Málaga, por ejemplo, que está el boom de la tecnología ahora mismo, la Silicon Valley ahora de España. Primero, por la tranquilidad que nos ofrece Manzanares y el histórico de vida que hemos tenido aquí. Segundo, porque Manzanares y la provincia tiene un potencial a nivel de talento que se está yendo todo a Madrid, y esto yo soy partidario de cosecharlo en casa, y de hecho estamos intentando, muchos chicos han pasado ya por aquí por práctica, la contratación de la gente que solemos hacer, es un modelo de formación también mío, que he vivido en Francia mucho, y es fomentar a ese talento joven que sale, que está recién salido, y a la muestra extra que las personas que trabajan conmigo son personas que han recién terminado sus estudios, y le empiezas a dar forma tú con tu experiencia en tu modelo de trabajo. Y Manzanares nos abrió las puertas en su momento. El vivero de empresa, tenemos un centro de operaciones de seguridad. Es decir, nosotros velamos por la seguridad continuamente de nuestros clientes, por ahora en horario de oficina, pero lo que buscamos es hacer incluso el 24 horas, el 24/7, y estar continuamente analizando lo que pasa en esas empresas. ¿Para qué? Justamente porque nuestro modelo de negocio no es reactivo, es preventivo. Entonces buscamos poner ese escudo, hacer ese castillo fuerte alrededor, esa fortaleza alrededor de nuestros clientes. Y desde aquí de Manzanares tenemos la tecnología y tenemos los profesionales. Si encima contamos con unas instalaciones como las del vivero, donde estamos encantados, tenemos ya 2 despachos y vamos a buscar a ver si buscamos un tercero, porque se nos llena, ¿por qué no hacerlo aquí? Estamos cerca de Madrid, por ejemplo, todos los meses viajo al sur, a Marbella. Estoy a 3 horas y media de Marbella. Si tengo que ir a Barcelona, a Ciudad Real, AVE, estás muy bien conectado, y luego estás en tranquilidad. Las grandes ciudades hacen que multipliques tu estrés, multipliques tu competencia, multipliques una serie de factores que yo personalmente ya los he vivido en el extranjero y no quería. Yo quería tener mi tranquilidad de poder ir a la Divina Pastora a llevar a mi hijo andando, recogerlo o llevarlo a la ludoteca y volver a trabajar y tener esa facilidad y esa agilidad. Y perder menos tiempo, ¿no? Lo que hemos vivido en grandes ciudades, que lo sabemos. Exactamente, justamente esto, es jugar con el tiempo que tenemos, la conciliación, lo mejor que podemos. Sí que es cierto que cuando empiezas en un negocio es difícil conciliar, tienes que estar haciendo malabares, sobre todo si no tienes, como digo yo, abuelos de aquí, pero el estar aquí te lo facilita mucho. Una cosa que me encantaría sería intentar atraer tecnología de Ciudad Real, gente de la universidad. Entonces, poquito a poco vamos a crecer, que no se nos vaya el talento a Madrid. Esto es un error, que todo el talento se nos vaya a Madrid y que Madrid nos considere la mano de obra barata porque venimos de Ciudad Real, venimos de la provincia de Ciudad Real. No, el talento que se quede aquí, pero para esto los organismos, las entidades públicas también tienen que apostar por esto.
y a lo mejor por la idea de ese empresario de decir, vamos a quedarnos con el talento local y que los pueblos que están en despoblación, pues vamos a intentar potenciar lo que viene ahora, que es la tecnología, para que mantener esa población, por ejemplo, sería una estrategia. Bueno, pues Daniel, te agradezco muchísimo tu tiempo, que sé que eres un hombre muy ocupado y sobre todo por enseñarnos un poquito y concienciarnos sobre este tema. Yo sabes que es un placer siempre. Concienciar e intentar también poner voz a las cosas o a los pensamientos también de esa generación joven que a lo mejor muchas veces cuesta ponerlas delante de las personas más mayores también. Es difícil. Te agradezco mucho. Él era Daniel Aranda, responsable de DPC 360 Ciberseguridad y experto también en seguridad informática. Así que ya lo saben, quédense con esta reflexión, que hay que protegerse también en Internet.